Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un jueves más para seguir compartiendo la palabra del Señor, que como bien saben ya estamos terminando este año, pero desde el principio de año, desde el 1 de enero de este 2023, hemos comenzado a estudiar el precioso Evangelio de Mateo y hemos ido avanzando poco a poco, versículo a versículo, sin prisa pero sin pausa, hasta llegar en esta mañana, en esta ocasión, al versículo 41 del capítulo 10, que dice así: El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Estamos a punto de terminar de estudiar esta conversación que Jesús ha tenido con sus discípulos cuando Él los establece a predicar, les manda a predicar la palabra. El Señor termina hablándoles de las recompensas que van a tener si ellos logran soportar todas esas dificultades que van a sufrir. Pero, ¿qué quiere decir exactamente lo que Jesús les dice aquí? ¿Qué significa exactamente con lo de que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá? El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Mira, lo primero que tenemos que aclarar, que tener claro, es que cuando Jesús se refiere a profeta, está haciendo referencia a un predicador de la palabra. Hoy en día la palabra profeta, yo creo que se ha denigrado en extremo, a tal grado que parte de la iglesia rechaza este don dado por Dios. Y lo rechazan a raíz del mal uso que algunos le quieren dar. Yo creo indudablemente que el don de profeta sigue totalmente vigente, pero es que no es que lo diga yo, es que la palabra de Dios así lo enseña en diferentes textos. Como por ejemplo Pablo no solo dedica prácticamente un capítulo entero para hablarnos de este don, del don de profecía, que es el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, sino que además él termina este capítulo diciendo en el versículo 39 que nosotros debemos procurar profetizar. ¿Pero qué es profetizar? Bueno, profetizar no es otra cosa sino hablar inspirado, hablar bajo la inspiración de Dios. De hecho, la palabra profeta en el original, en el griego, significa eso, hablar inspirado. Todo hombre, toda mujer que hable siendo inspirado por Dios está profetizando. Sería ridículo reducir el don de profecía solamente a predecir acontecimientos futuros, porque esto no es así. Ser profeta es hablar inspirados por Dios. Los justos y los profetas normalmente se mencionan juntos. Por ejemplo, el Señor dijo en este mismo evangelio, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y versículo 17, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. No es lo mismo un profeta que un justo, pero aún así el Señor los agrupa juntamente. Los justos son esas personas que han sido justificados delante de Dios. Por lo tanto, podríamos decir que todos los creyentes, que todos los hijos de Dios somos justos, porque Dios a través de la sangre de Jesús nos ha perdonado, nos ha justificado nuestros pecados. La palabra justos no quiere decir en absoluto que la persona sea justa por sí misma, sino que ha sido justificada. Dios mediante, cuando estudiemos la carta a los romanos, vamos a ver este término de justificado más en profundidad. Cuando Jesús dice que el que recibe a un profeta o a un justo, por cuanto es profeta o justo, va a recibir recompensa de profeta o de justo, nos habla de que Dios no solamente bendice a sus hijos, sino que también bendice a los que bendicen a sus hijos. Este es el gran pacto que Dios hizo con Abraham, cuando en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a aquellos que te maldijeren. Dios cuida tanto de nosotros, sus hijos, cuida tanto de aquellos que le servimos, que bendice a todos aquellos que bendicen a sus hijos. Te pongo un ejemplo bíblico para que lo puedas entender mejor. Mira, esto lo vemos cuando al profeta Jeremías lo tiran a un pozo sin agua y él está a punto de morir. Si no es porque un hombre llamado Ebed-Melech intercede por él ante el rey Sedequías, y logra liberarlo de la muerte. Más tarde,
cuando la Biblia nos enseña que Dios quiere destruir esta ciudad por su maldad, le promete a este tal Ebed-Melech que a él lo va a guardar. Literalmente en el libro de Jeremías capítulo 39 y versículo 18, Dios le dijo: ciertamente te libraré y no caerás a espada. Qué bonito, ¿no? Dios bendice a los que nos bendicen. Y tú te preguntarás, ¿por qué Dios hace esto? Bueno, creo que cuando eres padre o madre, creo que sabes perfectamente la respuesta. Sin duda alguna, si mi hija estuviese en apuros, si alguien la recibe y le ayuda por cuanto es mi hija, créeme que va a recibir una recompensa de mi parte. Yo estaría eternamente e inmensamente agradecido con aquel que bendice o ayuda a mi hija. Pues lo mismo pasa con Dios, que bendice a los que bendicen a sus hijos. Ahora bien, ¿qué significa exactamente recibir a un justo o recibir a un profeta? Bueno, recordemos que estamos en medio del contexto de persecución, donde el Señor les está informando a sus discípulos que lo más probable es que por el simplemente hecho de que ahora van a compartir la palabra de Dios, van a surgir muchas persecuciones en su contra. Y es ahí cuando el Señor le dice que recibir a un profeta o a un justo. Recibir significa aceptar. Es decir, que mientras muchas personas rechazan a los enviados de Dios, hay quienes sí que los aceptan. Y quienes lo acepten serán bendecidos. Todos aquellos que bendicen a los hijos de Dios, Dios los va a bendecir. Así que esto también nos está enseñando que todos aquellos que maldicen a los hijos de Dios, Dios también les castigará. Por eso el Señor nos dice en repetidas ocasiones: oye, no se preocupen por tus enemigos, que no les tengamos miedo, nos dice el Señor, porque al final Él se va a encargar de ellos. Esto lo estamos viendo hoy en día con nuestros propios ojos, solo un ciego no lo vería, con el pacto que Dios hizo con Abraham. Mira, solamente te tienes que fijar cómo termina la persona, el pueblo, la nación que maldice al pueblo de Israel. Analiza por un momento cómo está la situación física, cómo está la situación espiritual y también económica de los países que apoyan y bendicen al pueblo de Israel. Y ahora compáralas con aquellos países que no bendicen al pueblo de Israel. La Biblia es clara cuando dice que Dios no es injusto. Así que si alguien te ha bendecido por el simplemente hecho de ser un hijo de Dios, Dios le va a bendecir grandemente, porque Dios es un Dios que siempre sabe recompensar. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Gracias por siempre guardarnos, siempre bendecirnos, Señor. Gracias por bendecir incluso a los que nos bendicen, Señor. Gracias por tantas cosas que tú estás haciendo a nuestro favor. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas, que nos protejas en este día, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Así que mañana viernes, Dios mediante, estaremos aquí a las 7 de la mañana, como cada día, para predicar el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.